Abandonar la comodidad de depender de los demás es el camino para hacerse cargo de uno mismo. Sin embargo, los que tienen miedo de asumir responsabilidades pueden optar por culpar a los demás. Esperanzarte en las demás personas puede hacer que pierdas tu energía, que te podría servir para llegar a tu autodescubrimiento y desarrollo personal. Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar cómo es hacerte cargo de tu vida. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estarme acompañando en esta nueva entrega de Noche de Psicoterapia con un tema realizado con bastante cariño para todos ustedes. Una entrega interesante porque vamos a hablar acerca de algo que va a servir para poder comenzar este próximo año 2024, donde muchas personas no solamente tienen la necesidad, escúchame bien, sino incluso la obligación de hacerse cargo de sus propias vidas. Un tema que realmente es necesario tocarlo desde el conocimiento científico de la psicología, porque muchas veces caer en la informalidad de los términos, los conceptos, sencillamente llena de confusión, pero también llena de resentimiento. Así que con mucho respeto, con mucho cariño, pero sobre todo enmarcados en el conocimiento, en la ciencia, vamos a hablar acerca de lo que sería hacerse cargo de la propia vida, pero a su vez algunas estrategias, ver a profundidad qué ocurre en la mente de esas personas que están dependiendo, por qué se les hace difícil y por ahí ver si esas personas llegan a ser compatibles en el tiempo con otras personas para poder tener una relación de pareja. ¿Qué sería hacerse cargo de la propia vida? No es otra cosa que asumir la responsabilidad de la vida y asumir las consecuencias de esos actos para uno mismo y para los demás. Pero cuando hablamos de responsabilidad, que es una palabra que a algunos incluso les causa miedo, la palabra responsabilidad implica lo siguiente: habilidad para responder. Entonces, hacerte cargo de tu propia vida significa lo siguiente: responder por tu propia vida. Ahora, ¿tienes algo para responder por tu vida, para responder por tus necesidades? Porque la vida incluye esas necesidades que deben solventarse para poder sobrevivir. ¿Qué tienes tú como respuesta a las situaciones que te va presentando tu propia vida? Porque en tu vida tú vas a tener conflictos, vas a tener necesidades, vas a tener dificultades. Y todo aquello que te acabo de mencionar forma parte de tu experiencia de vida, no forma parte de la experiencia de vida de los demás. Entonces, ¿en qué manera tú podrías responder a esas situaciones que va presentando la vida constantemente? Y para ello deberíamos mencionar a Abraham Maslow con su pirámide de las necesidades que tantas veces se ha comentado y que es importante entender que toda persona tiene la responsabilidad de cubrir cierto tipo de necesidades, por lo menos las básicas, que sería la siguiente: la capacidad de buscar el alimento, de conseguir el alimento, de vestirse, de tener un lugar donde dormir, para más adelante cubrir la necesidad de seguridad y de protección. Asegurar la salud física, la salud mental, también tener la capacidad de protegerse de la adversidad. Tener por ahí de repente algunos recursos, tener dinero, tener casa. Una persona cuando comienza a hacerse responsable de su propia vida, una persona cuando se hace cargo de sí misma, es una persona que consigue su alimento, consigue su vivienda, consigue su vestimenta. Es una persona que no necesita que los demás estén cuidando su salud física y mental. Es una persona que ya aprendió a protegerse de la adversidad. Es una persona que tiene proyectos a futuro. Es una persona que incluso
cuando desea iniciar una relación de pareja, entiende lo siguiente, que tiene algo para entregar a la vida de la otra persona. Entonces, estos son puntos importantes para entender qué es lo que sería hacerse cargo de uno mismo, asumir una responsabilidad que es la capacidad de responder. Vas a responder ante tus acciones, ante tus propias necesidades. Ahora, la persona que en el tiempo no desarrolla esas habilidades para responder, para hacerse cargo de su propia vida, va a caer en lo siguiente. Lo primero, en la autocomiseración. Ya que necesita depender de los demás, necesita también estrategias. Si una persona no sabe valerse por sí misma, necesita estrategias para vivir de los demás. Por lo tanto, una de las estrategias que van a utilizar muchas personas que no se hacen cargo de sí mismas es la autocomiseración. Todo el tiempo son los pobrecitos de la película. Todo el tiempo son las personas a quien la vida les ha tratado mal. Sin embargo, miren lo siguiente, tenemos en la historia de la humanidad personas que han nacido con límites, personas que han nacido con diferentes problemas y que se han hecho cargo de sí mismas. Personas a quienes la vida las ha sometido a situaciones muy duras, pero han decidido hacerse cargo de sus vidas con piernas, sin piernas, con manos, sin manos, algunos incluso sin tener la capacidad de poder ver. Entonces la persona que practica la autocomiseración todo el tiempo se somete a esa figura de ser el pobrecito de la historia y va revisando su vida, va buscando experiencias donde pueda justificar el no poder hacerse cargo de sí misma. Pero también la otra estrategia que utilizan las personas que no quieren, que no se pueden hacer cargo de su propia vida, es culpar a los demás. Entonces, todo el mundo tiene la culpa de que esa persona no se pueda realizar. La pareja todo el tiempo está culpando a la pareja, por tu culpa no me puedo realizar, está culpando a sus padres. Sobre todo, los padres llevan esta cruz tan grande cuando la persona no quiere hacer nada por su vida. Entonces, para no asumir esa responsabilidad, para no responder por la omisión de sus actos, prefiere señalar al pasado, prefiere mirar al pasado y decir, es que mis padres me abandonaron, es que mis padres no me dieron afecto. Pero por ahí también son personas que tienen tendencia a culpar a los hijos, a culpar a la sociedad. A ver, culpan siempre, aquí vemos el conflicto que todo el tiempo están culpando a determinados grupos sociales. Son personas que también utilizan como justificativo culpar al destino, culpar al clima. Siempre todo lo que está afuera tiene la culpa de lo que le ha sucedido. Pero esta automentira, este autoengaño que esa persona va tejiendo en el tiempo, lamentablemente la va llevando ¿a dónde? A un abismo, donde en algún momento va a ser difícil salir. Ahora, la poca tolerancia a la frustración es un condicionante para que una persona no se pueda hacer cargo de su propia vida. Las personas que no saben tolerar la adversidad, las personas que no saben enfrentar los problemas, que tienen miedo de enfrentar la crisis, inmediatamente se refugian en la zona de confort. Porque en la zona de confort, precisamente, las personas deciden buscar culpables en toda esa historia que han tenido. Entonces están señalando a los demás como responsables de lo que les ha sucedido y de lo que están viviendo. Ahora, ¿qué consecuencias negativas puede tener este tema de no poder hacerse cargo de uno mismo? Lo primero, daño en la salud mental. ¿Por qué? Porque una mente que no se ejercita va perdiendo habilidades. Por eso siempre es bueno que el ser humano vaya avanzando, que el ser humano vaya enfrentando la adversidad. Porque en la adversidad, lo primero que vas a hacer es sacar todo ese arsenal de defensa que tú tienes. Vas a aprender a manejar todas esas herramientas. Pero si no tienes herramientas de defensa, vas a crear herramientas. Vas a aprender lecciones. Entonces, sí hay un efecto negativo sobre la salud mental, sobre la creatividad sobre todo.
La mente, al igual que un músculo, necesita ejercitarse. Tal es así que las personas cuando envejecen y cuando están perdiendo ciertas habilidades mentales, ¿cuál es parte de la terapia que les envían? Juegos de memoria, ¿no? Ciertos juegos de mesa que ayudan ¿a qué? A que la mente todo el tiempo esté resolviendo, aunque sea pequeños problemas. Así que si tú has optado por entregarle la responsabilidad de tu vida al resto de personas, déjame decirte lo siguiente: no hay un buen pronóstico a futuro para ti, sobre todo en tu salud mental, porque a la par de perder este tipo de habilidades, proviene un problema de depresión. ¿Por qué? Porque la persona que no se hace cargo de su vida realmente no tiene retos, no va ganando nada. Entonces esta persona tiene tendencia a mirar al pasado y a lamentarse por todo lo que ha perdido. Las personas que no se hacen cargo de sus vidas pasan un momento muy difícil y precisamente es en la vejez o en los últimos días de su vida, porque miran con tristeza al pasado y dicen muchas veces: si yo hubiera decidido hacerme cargo de mi vida, si hubiera tomado tal decisión. Pero también no todo queda en esa mirada hacia el pasado, sino que las personas que no se hacen cargo de sus vidas viven muy ansiosas, porque las preocupaciones de lo que va a ser su vida más adelante, si es que podrá tener el sustento y la ayuda de los demás, siempre por ahí le están acosando. Todo el tiempo hay preocupaciones: ¿qué va a ser de mí más adelante? ¿Y qué más ocurre? ¿Qué otro tipo de daño va a experimentar esta persona que no se hace cargo de su vida? Va a disminuir su capacidad para tomar decisiones. Va a disminuir la expresividad de su yo. Porque todos, a medida que tomamos decisiones, a medida que enfrentamos la adversidad, en la medida que nosotros decimos: quiero esto, merezco esto, voy a luchar por esto, la expresividad del yo se fortalece. El poder expresar al mundo la fuerza que hay dentro de ti. Pero una persona que solamente está esperando que depositen en su mano algo, es una persona que pierde la fuerza de su yo. Ahora, se dañan las relaciones familiares y sociales. Este tipo de personas terminan muchas veces aislándose. Pero ¿qué consecuencias negativas hay en las relaciones interpersonales de aquella persona que no quiere asumir la responsabilidad de su vida? Lo primero es la falta de compromiso con la pareja. Sí, porque ese tema de no hacerse cargo de su vida no solamente queda en el hogar, no solamente es un tema de hijos, sino que muchas veces hay personas que no hacen nada por la familia, por los hijos, cuando están en una relación, cuando ya han formado un hogar. Por otro lado, este tema de no asumir responsabilidades y estar dependiendo de los demás, muchas veces es causante de discusiones en la familia. Porque por ahí de repente el hermano o la hermana le dice a los padres: pero ¿cómo van a seguir manteniendo a esta persona que ya tiene una edad determinada, que ya debería tener incluso su familia y su casa? Y empiezan las discusiones. A veces también las parejas discuten por eso, porque uno de ellos sencillamente pasa todo el día mirando películas, mirando novelas, o de repente por ahí jugando estos juegos de video, PlayStation. ¿Qué otra consecuencia va a haber? La pérdida de la confianza que los demás deberían tener esta persona. Esa persona con esta conducta de no asumir su propia responsabilidad hace que los demás no confíen en ella. Pero se convierte también por ahí en una piedrita de tropiezo para que ese grupo al cual pertenecen, que va a ser el grupo familiar o el grupo social, incluso el grupo laboral, va a impedir que esos grupos puedan llegar a alcanzar aquellos propósitos. Entonces sí, ese tema de no hacerse cargo de su vida impacta negativamente, no solamente en la persona, sino también en la vida de los demás. Ahora, hasta aquí estamos hablando de alguien que está generando incomodidad. Estamos hablando de una persona que sencillamente no se está haciendo cargo de su vida. Pero hay estudios que indican lo siguiente, que una persona que decide no hacerse cargo de su vida
podría llegar a ser muy peligrosa para su entorno. ¿Cómo así? ¿Cómo así una persona que no se hace cargo de su vida puede llegar a ser peligrosa para las demás personas, para su familia, para la sociedad? ¿Por qué? Porque vamos a hacer aquí una suma. Vamos a sumar lo siguiente. La falta de responsabilidades más características antisociales, es decir, de sociopatía, psicopatía, más la poca tolerancia a la frustración, que todo el tiempo se desespera, todo el tiempo se está quebrando emocionalmente, más la alta capacidad de manipulación, y le sumamos a esto la impulsividad, ¿es igual a qué? A violencia. La violencia doméstica incluye precisamente una parte especial. Cuando se convive con una persona que no se hace cargo de su vida, pero que tiene estos rasgos antisociales, problemáticos, conducta errática, impulsiva, con capacidad para manipular. Y es un serio problema para el entorno familiar. Tal es así que vamos viendo a los hijos, esos hijos que lamentablemente no han querido abrir sus alas, pero que se han acostumbrado a exigir en el hogar, hijos que de pequeñitos eran niños emperadores y que en el tiempo se convierten en hijos tiranos. Estos hijos, estamos hablando de hijos de 30 años, 25 años, que no asumen ninguna responsabilidad, que están en casa todo el tiempo jugando, viendo películas. Cuando a esta conducta se le suman esos rasgos antisociales, esa familia está en peligro. Porque este joven ya no solamente está dependiendo de la familia, sino que cuando no le dan gusto, rompe las cosas, tira los platos, patea las puertas, golpea a los familiares. Cuando le sumamos a esto la poca tolerancia a la frustración, el mal manejo de sus emociones. Pero sobre todo, dentro de la violencia vemos este componente y no hay que olvidar que en la violencia no solamente va la poca tolerancia a la frustración, sino también la capacidad de manipular. Esas personas que no se hacen cargo de su vida son personas que tienen esa facilidad para manipular a su entorno, para seguir viviendo de los demás. Y no estamos hablando de los que no pueden, porque hay personas que de repente por algún problema, por alguna discapacidad no pueden hacerse cargo de su vida. Son personas que no quieren hacerse cargo de su vida. Y para ellos hay una frase que muchas veces aplica, que dicen, hay que aprender a vivir de los padres, para luego vivir de la pareja, para luego vivir de los hijos y después vivir de la sociedad. Son personas que van aprendiendo estrategias, que puede pasar desde esa autocomiseración, culpar a los demás, manipular y muchas veces violentar para poder conseguir aquello que van a necesitar para vivir. Entonces muchas veces pensamos que aquella persona que no se quiere hacer cargo de su vida es una persona que está viviendo de repente en la miseria, que está viviendo en la pobreza. No. Muchas veces son personas que se han hecho expertas en el arte de la manipulación y que van engañando, van estafando personas, van incluso aspirando a formar sectas en el tiempo. Van por ahí reuniendo personas, aspiran siempre al liderazgo para poder vivir de los demás. Así que el tema, señores, está interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que aquella persona que no se hace cargo de su vida igualmente necesita sobrevivir. Y si no vive por sus medios, si no asume su responsabilidad, va a ser responsables a los demás. Y ahí vemos incluso personas que no asumen la responsabilidad de su vida, pero le hacen responsable ¿a quiénes? A los demás. Asumen cargos, incluso cargos específicos en la sociedad, para estar dependiendo del dinero de la sociedad. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado sobre todo con estas personas y mucho cuidado con lo que está sucediendo en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque las personas que desean vivir de los demás abundan. Ahora, ¿qué beneficios habría en el caso de que alguien decida hacerse cargo de su propia vida? Lo primero, que cuando tú te haces cargo de tu vida, escúchame lo siguiente, sí vas a tropezar, porque la vida está llena de retos, está llena de problemas, pero a medida que tú vas enfrentando la adversidad,
adquieres lo más importante que puede tener un ser humano: experiencia. Aprendes lecciones. Y con esas lecciones puedes enfrentar otro tipo de problemas. La persona se empodera. Tú no puedes empoderarte si es que no has tenido la capacidad de enfrentar por tus propios medios la adversidad. La persona llega a reconocer sus fortalezas y recursos para enfrentar los problemas. A eso llamamos empoderarse. Pero empoderarse no es estar hablando bonito y estar diciendo que soy una persona de valor. Tú puedes repetir 1000 veces que eres una persona de valor, pero si tú no tienes habilidades, si tú no te sabes valer por ti mismo y estás aspirando a vivir de los demás, no tienes ese empoderamiento. ¿Qué otra cosa más adquiere la persona cuando comienza a hacerse cargo de su vida? La autonomía. ¿Qué significa autonomía? Es la capacidad de establecer sus propias normas de vida. La persona autónoma tiene sus normas de vida, pero sus normas de vida no deben alterar las normas de la sociedad. Esas normas de vida llevan a esa persona a poner límites a los demás y decir: a mí me respetas, hasta aquí llegas, no me levantas la voz, no me tocas, no me hablas de esa manera. Y otra cosa valiosa que se puede adquirir cuando alguien decide hacerse cargo de su vida: la libertad. Cuando alguien es dueño de su vida, puede obrar a voluntad propia. Y esa es la libertad, uno de los bienes más grandes que puede tener el ser humano. Ahora, aprender a hacerte cargo de tu vida. ¿Cómo hacerte cargo de tu vida? Mira, tiene que haber un acto de conciencia. Tú no puedes aprender a hacerte cargo de tu vida si no aceptas que estás viviendo a través de los demás. Así que si tú quieres en ese momento finalizar el año dejando ese antiguo yo dependiente y asumir la responsabilidad de tu vida, tú tienes que aceptar lo más duro: que has estado viviendo de los demás. Y no me refiero a niños, estoy hablando de adultos, incluso adolescentes que ya empiezan a hacerse cargo de su vida. ¿Por qué te va mal? Porque no estás haciendo las cosas bien, porque no estás tomando buenas decisiones. Malas decisiones traen malas consecuencias. Entonces, paso número 1, aceptación. Vas a hacer una lista de las personas a quienes has perjudicado con esa dependencia. Tienes que hacer esa lista comenzando. A ver, ¿de dónde tú obtienes tantos beneficios? ¿Quién te está dando esos beneficios? ¿Y a quiénes has perjudicado? Y una lista de todo el daño que te has hecho. ¿Qué más necesitas? Esfuerzo y disciplina. Porque las cosas no son fáciles. ¿Tú quieres hacerte cargo de tu vida? Necesitas esforzarte mucho y ser disciplinado, enseñarle a tu mente y a tu cuerpo a obedecer. Tienes que ir a trabajar, tienes que llegar a las 8 de la mañana, ok. Tienes que despertarte ahora a las 6. Preparar tu desayuno, alistar tu ropa. Nada que tu mamá o la esposa te va a preparar el desayuno, ¿no, señor? Uno solo tiene que aprender a vivir para no estar incomodando a los demás. Ok, tu cuerpo quiere dormir un poquito más, tu mente no quiere estresarse. Eso es lo que dice tu mente y tu cuerpo. Pero tu mente y tu cuerpo están para servirte, no para esclavizarte. Entonces ahí necesitas fortaleza para poder dominar esos malos hábitos que hay en esa mente y en ese cuerpo. Estar dispuesto a aprender. Las personas que no se quieren hacer cargo de su vida detestan aprender. Quieren todo fácil. Tienes que tener paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque cuando se aprende a caminar, uno tiene que caer muchas veces. Cuando tú aprendiste a caminar, caías muchas veces. Te diste muchos golpes, pero lo aprendiste a hacer, aprendiste a saltar, aprendiste a correr. Tienes que aprender a hacer las cosas por ti mismo, poco a poco.
Ahora, ten también sentido común. Deja de buscar tanta aprobación de los demás, de tenerle miedo al que dirán. Tienes que optar por esa personalidad que decide asumir cierto tipo de riesgos y sobre todo tomar decisiones. Trázate metas, esas metas te van a motivar, que eso es lo que necesitas para hacerte cargo de ti mismo. Una meta importante, una meta ambiciosa, pero también la capacidad de aceptar responsabilidades, de responder ante tu propia vida. Porque llega un momento en el cual tú vas a tener que hacer un acto de conciencia en algún momento de tu vida. Porque tú le puedes mentir a todo el mundo, pero no te puedes mentir a ti. Y tienes que decir, ¿qué he hecho con mi vida? Estoy en este lugar, ¿por qué? No porque la gente quiso esto para mí, sino porque decidí vivir de esa manera. No te puedes mentir. Si tú quieres comenzar el próximo año de una manera fantástica, no te puedes mentir. Porque yo sé que cada persona tiene una historia difícil, una historia dura, una historia triste. Pero muchos deciden ir más allá de esa historia triste. Muchos deciden resolver sus problemas, enfrentar sus batallas, vencer sus fantasmas. Y no vivir como la segunda parte de los demás, sino que más bien tú mereces vivir con dignidad, con ese sentido de merecimiento. Así que esta noche, amigos, tiene que ser una noche de liberación para todos. Una noche donde se vayan a poner de pie y digan, ok, me voy a hacer cargo de mi vida, voy a aprender lecciones, porque esas lecciones me van a hacer fuerte y esas lecciones me van a ayudar a alcanzar mis metas. Causas para que una persona no pueda hacerse cargo de su vida, para que una persona decida no asumir la responsabilidad de su vida. Lo primero, vamos a buscar siempre factores en la infancia. Se espera que los niños tengan un apego seguro con mamá, con papá o con los cuidadores, que se sienta cómodo, que sienta que no lo van a abandonar, que siempre van a estar ahí para socorrerlo en caso que lo necesite. Pero ¿qué pasa cuando este lazo seguro no está? ¿Qué pasa cuando los padres de repente generan ese abandono físico, emocional? De repente son padres que castigan, padres indiferentes. Se puede generar el apego ansioso, donde el niño vive una constante ansiedad, desespero de que mamá o papá no se vayan a ir. Son los niñitos que de repente cuando mamá se levanta para ir al baño, los niñitos corren detrás de mamá. Cuando papá abre la puerta para ir a trabajar, los niñitos lloran. Ese es el apego ansioso. Y el apego evitativo, que muchas veces se confunde con un niño muy tranquilo, no es un niño que está concentrado jugando. Escúchame lo siguiente, todos los niños siempre están atentos a mamá y a papá. Entonces en el apego evitativo observamos, por ejemplo, que estos niñitos prácticamente les da lo mismo si mamá se levanta, si mamá sale. Son niñitos que están así como molestos. ¿Por qué? Porque ya no esperan nada de sus padres. Han experimentado tantos abandonos, tantos maltratos, tanta indiferencia, que esos niñitos prefieren refugiarse en sus juguetes, de repente en algunos objetos, y ahí el apego evitativo. A veces estos niños pueden golpear, pueden empujar a sus padres, pero muy poco conectan emocionalmente. Estos dos apegos en el tiempo se van a convertir en el trastorno dependiente y evitativo de la personalidad. Entonces sí, las personas que en su infancia experimentaron estos apegos ansiosos y evitativos son personas que tienen problemas para asumir responsabilidades, son personas emocionalmente evitativas y con una gran falta de compromiso. La sobreprotección de los padres, esa manera de invalidar las habilidades de los hijos, ¿no? Porque el niño por naturaleza quiere explorar el mundo y al niño hay que acompañarlo para que vaya explorando el mundo. Y por ahí de repente cuando el niño algo no resulta, que se haga cargo. Bueno, inténtalo. Si no sale, yo te ayudo. Pero ¿qué pasa? Hay padres que sobreprotegen a sus hijos, incluso haciéndoles la tarea. Hacerles la tarea a los hijos no es bueno. Por el contrario, es hacerles un daño muy grande. ¿Por qué? Porque si un niño no es capaz
de hacerse cargo de sus propias tareas, de tender su cama, de cumplir con algunas responsabilidades, cuando crezca no va a poder enfrentar los problemas que la vida presenta. Esos padres críticos, esos padres que todo el tiempo están controlando, humillando, que todo el tiempo le ven defectos a los hijos, hacen que los hijos tengan miedo a enfrentar la vida. Son hijos que se detienen y prefieren no decidir. Y son hijos que incluso deciden quedarse así, pequeños emocionalmente, porque tienen miedo de enfrentar la vida. Porque si la vida hay que enfrentarla al lado de mamá y papá, que son los cuidadores, y son las personas que van a estar ahí para dar una mano, para que el niño se levante. Si estas personas son las primeras en tirar a estos niños al piso, ¿cómo quieren que esos niños quieran crecer? Esos niños no van a desear crecer por el miedo a asumir una responsabilidad mayor. ¿Qué otra causa más para que una persona no se haga cargo de su vida? Las creencias irracionales que por ahí a veces la sociedad va dejando. Ahora, sobre todo, esas creencias que últimamente se han instalado en una sociedad que solamente está buscando lo fácil, donde se les está haciendo creer a los jóvenes que la vida debe ser fácil, que las cosas se consiguen fácil. Hoy en día tenemos jóvenes que aspiran a no hacer ningún esfuerzo en la vida y ganarse el dinero sentados. Son jóvenes que ya ni siquiera quieren estudiar, que les han hecho creer que van a resolver su vida sacando algunos videos bailando, señalando algunos objetos, yendo a comer en algunos restaurantes y piensan que de esa manera se van a volver millonarios. Las personas con poca capacidad para adaptarse, esas personas que no se pueden modificar, que no pueden encajar, las personas tercas tampoco se pueden hacer cargo de sus vidas. Las personas con características de inmadurez. La inmadurez es una causa importante dentro de este tema de aquellos que no se hacen cargo de sus vidas. Porque la persona inmadura es una persona que no está lista para vivir por sí misma, no está lista para aportar a la sociedad. Es una persona que no es dueña de sus emociones, es una persona que no tiene capacidad para resolver sus propios problemas. Esa es la persona inmadura. Pero también tenemos, pues, aquellas personas con alguna discapacidad mental o física. En ese caso, por supuesto, ya depende precisamente este tema de algunos límites, pero sin embargo, como lo dije al principio del programa, hemos visto en la historia, incluso actualmente, y podemos ver incluso en las calles, personas que tienen alguna discapacidad y estas personas se están ganando la vida, se están haciendo cargo de sí mismos. Incluso vemos padres de familia que de repente por ahí no tienen una pierna, de repente están con muletas, pero están vendiendo, están trabajando en algo y están ayudando a sus hijos pequeños a salir adelante. No hay excusa, señores. Mientras exista vida, mientras exista esa capacidad, esa habilidad física y mental, se puede hacer algo. Pero la comodidad muchas veces hace que las personas lleguen al autoengaño. Entonces hay personas que incluso no trabajan porque se les rompió la uña, no trabajan porque les duele la cabeza, no trabajan porque están con náuseas. Y miren, cuando vemos estos temas en el ámbito laboral, vemos esos justificativos para faltar al trabajo. No fui porque me duele la cabeza, no fui porque me dio calambre, no fui porque estaba con cólicos. Y eso es lamentable, porque una sociedad donde las personas deberían ser educadas para ser productivas, lamentablemente estamos viviendo en una sociedad donde se está educando a las personas para ser cómodas, para estar en una zona de confort y para estar dependiendo, para estirar la mano y depender de los demás. Y eso a nosotros no nos hace crecer como sociedad. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad disfuncional? Siempre se está culpando a alguien, pero nadie quiere asumir esa responsabilidad. Y hay algo muy cierto, que lamentablemente aquí hay un tema también de política. Y los problemas económicos de un país no los resuelven los políticos, los resuelven las personas cuando deciden trabajar. Si no, fíjense todos estos países que estaban muy bien económicamente y que se han ido de cara. Es porque confiaron en aquellos políticos que decían que todo les iban a dar,
Porque al principio, cuando esos países hicieron fortuna, fueron países donde la gente trabajaba mucho. Entonces, es un acto dañino, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad, cuando alguien se atreve a darle de más a una persona y decirle, no te esfuerces tanto, que te voy a hacer la vida fácil. Porque esa persona que te quiere hacer la vida fácil es una persona que te condena a la improductividad. Y como consecuencia, hace que te conviertas en una carga para los demás, hace que incomodes a los demás. Patologías de los que no quieren hacerse cargo de sus vidas. A ver, ¿qué patologías hay? ¿Qué patologías podemos encontrar? Lo primero, el trastorno dependiente de la personalidad. Esas personas que necesitan la guía, el cuidado, la protección de otra persona. Temen al abandono del otro. ¿Por qué? Porque sienten que no son lo suficientemente capaces y maduros como para enfrentar la vida. El trastorno antisocial de la personalidad. También muchas de esas personas con este trastorno antisocial, donde estarían los sociópatas y los psicópatas, con una falta de remordimiento y empatía. De esa manera evitan la responsabilidad de sus acciones. Encontramos también a personas con el trastorno evitativo, que son conocidos como personas tímidas. No pueden hacerse cargo de sus vidas por el miedo al rechazo y a la crítica. Pero también encontramos a los pasivos agresivos. Y no porque no puedan hacer algo, sino por hacer sentir mal a los demás, utilizan la culpa como parte del sadismo propio del pasivo agresivo. Entonces, las personas que son pasivos agresivas están en casa y de repente, miren, con todas las habilidades para poder trabajar, incluso con estudios, pero le dicen a papá o mamá, yo no voy a trabajar por tu culpa, porque tú de niño me castigaste, tú de niño no me llevaste de viaje, nos trataste mal. Y va por ahí con cierto sadismo, disfrutando el sufrimiento y de la preocupación de los demás, y decide no hacerse cargo de su vida. Los codependientes no se hacen cargo de sus vidas, se hacen cargo de la vida de los demás. Porque hacerse cargo de la vida de los demás es una manera de evitar la responsabilidad. Y lo dije hace un momento, los que no pueden hacerse cargo de sí mismos, ¿no? Cualquier trastorno, cualquier enfermedad o condición que sea incapacitante, incluso la depresión, vemos también la psicosis, ¿no? Como problemas que sí, precisamente justifican el que una persona no se pueda hacer cargo de su vida. Ahora, pero una persona que no se hace cargo de su vida podría tener pareja, ¿sí? Los codependientes. Las personas con este problema de codependencia, con un gran sentimiento de culpabilidad y un matiz de obsesión por ordenarlo todo, van a buscar una persona que no se haya hecho cargo de su vida. Se convierten en cuidadores. Los obsesivos compulsivos van a hacer lo mejor que puedan para que esta persona no sufra. Entonces, hay dos grupos de personas dentro de las patologías que pueden estar con alguien que no se quiere hacer cargo de su vida así. Los codependientes y los obsesivos compulsivos. Esas personas que no se hacen cargo de sus vidas lamentablemente carecen de empatía. No les importa cómo se sientan los demás, no les importa el desgaste que generan en la vida de los demás, abusan de la confianza, abusan de la bondad de los demás. Es más, se consideran con derecho a invadir la vida de las otras personas y a exigir. Entonces, vemos este tema de aquellas personas que no se hacen cargo de su vida como un tema destructivo, pero también como un tema que impacta negativamente en la sociedad. Así que es importante hacer un acto de conciencia, no solamente para solucionar la vida propia, sino también para hacer mejor, para hacer llevadera la convivencia con los demás.
Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Continuemos con el programa, mis queridos amigos. Para poder hacerte cargo de tu vida, lo primero, no culpes. Deja ya de señalar a tantas personas. Deja ya de culpar al clima, a la noche, de culpar a tus padres. Tú tienes la responsabilidad de sanar tu vida. Tú tienes la responsabilidad de liberarte de todo ese pasado y de liberar a esa persona. Tú cargas una cadena con esa persona y no puedes avanzar. Perdona. Pero de repente para muchos es incómodo la palabra perdonar. ¿Cómo perdono a esa persona que me abandonó, a esa persona que me lastimó? Es que perdonar no es amar. Perdonar no se trata de amar. Perdonar significa dar la libertad. ¿Sabes qué? No te necesito en mi mundo. Ya no cumples ningún papel importante en mi mundo. Ya me di cuenta que lo que tú hiciste no era más fuerte que yo. Y la prueba está en que he podido sobrevivir todo este tiempo a pesar del daño que creíste haber cometido. Porque eso estaba en la confusión de tu mente. Y yo decido mantener mi mente impecable, no te doy poder. Y si te di poder en algún momento, te lo quito en ese momento. No eres más fuerte que yo. Perdonar es donar, regalar la libertad. No necesito ni siquiera que te vaya mal, ni siquiera que me pidas perdón, ni siquiera que hagas un acto de conciencia. Te perdono. ¿Listo? Pero si tanto te afecta el pasado, en lugar de estar culpando, hazte cargo del problema y soluciónalo. Denuncia, exige justicia, aclara las cosas, desenmascara al agresor. Pero tienes que hacer algo frente a eso y no quedarte sentado solamente mirando el pasado y señalando. Porque si decides quedarte sentado y señalando, esa persona no me dio o esa persona me lastimó, te vas metiendo poco a poco a la repetición y muerte psíquica, que es la zona de confort. La mente siempre busca la comodidad. La mente siempre dice, aquí voy a estar calientito. ¿Ustedes han visto esa historia, ¿no?, de los sapos que los colocan en unas ollas con agua tibia? ¿No? Así dicen. Y que no se dan cuenta a medida que se va calentando, ahí se van sancochando. Así es la zona de confort. No se dan cuenta, está tan tibiecito que poco a poco se van quemando. Y van dejando de ser útiles para sus propias vidas. En esa zona de confort, todo el mundo le tiene miedo a lo nuevo. ¿Y por qué le tienen miedo a lo nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué creen que la crisis los va a devastar? ¿Por qué han creído todo este tiempo en los cuentos de hadas? Porque han crecido con la idea de que en algún momento la vida va a ser un cuento de hadas y no es así. La vida ha sido, es y seguirá siendo un laberinto de emociones, un sub y baja de emociones, de riesgos, de retos, de problemas. La vida está cambiando todo el tiempo y tú tienes que estar preparado para eso. No va a llegar eso que tú crees que todo va a estar tranquilo, totalmente tranquilo. Eso no va a llegar. Y si tú sigues creyendo en eso, no vas a practicar lo suficiente para enfrentar la adversidad. Atrévete a prepararte para enfrentar los cambios y las crisis. Porque todo el mundo, todas las sociedades van cambiando. Y todo lo que está arriba en algún momento va a estar abajo. Los lugares que tenían buena economía en algún momento van a atravesar alguna crisis. Y tú tienes que estar preparado. Mi pregunta es, ¿tú te estás preparando para ese momento? ¿Estás haciendo algo? ¿O es que acaso va a llegar la oportunidad y vas a decir, oh, me la perdí otra vez?
Hazte cargo de tu vida. Desde ese momento, ¿tú sabes por qué tienes que empezar a estudiar? ¿Por qué tienes que empezar a trabajar? ¿Por qué tienes que empezar a entrenar? ¿Por qué tienes que comenzar a cuidar tu salud física, mental? ¿Por qué tienes que alimentarte bien? ¿Tú sabes por qué? Para estar listo. ¿Listo para qué? Para cuando llegue la próxima oportunidad. Cuando llegue esa oportunidad, no te va a esperar ni un segundo. Si tú no estás preparado, esa oportunidad se va con otro, se va con otra persona. Tú puedes desear las oportunidades y las oportunidades pueden llegar, pero si tú no estás al nivel de las oportunidades, las pierdes. Así que deja de estar esperando de que la vida sea fácil. La vida se basa en estrategias, en decisiones, en esfuerzo y en disciplina. Ahora, si tú no te haces cargo de ti mismo al final, te vas a tener que conformar con lo que vaya a llegar. El que tiene hambre, el que se está muriendo de hambre, se come cualquier cosa. Se olvida de la buena comida. Come lo primero que llegue, lo primero que encuentre. Por lo tanto, trabaja en ti para que no te conformes con cosas pequeñas. Y ahí viene la importancia del amor propio. Porque tú te vas a hacer cargo de tu vida en la medida en que tú aprendas a amarte. Porque la persona que se ama es una persona que se valora. Solo se ama lo que tiene valor. Si tú te consideras valioso o valiosa, te vas a amar, porque amar es cuidar. En ese caso, el amor propio es cuidarte, protegerte, respetarte, hacer lo necesario para tu sustento y estar satisfecho contigo. Si no te valoras, no te vas a sentir merecedor de nada. Cuando tú llegas a saber cuánto vales, dejas de conformarte con migajas. Dejas de trabajar a medias, dejas de vivir a medias y sales al mundo a buscar lo que tú crees que te pertenece, lo que tú crees que mereces. ¿Cuál es tu valor en ese momento? ¿Cuál es el valor que tú te das en ese momento? Y ahora pregúntate, ¿tienes lo que tú mereces? A ver. ¿Realmente en tu vida tienes lo que tú mereces? ¿Tienes la pareja que mereces? ¿Tienes el trabajo que mereces? ¿Tienes la casa que mereces? ¿No la tienes? Es porque de repente no sabes cuánto vales. Y si has llegado a esa conclusión de que vales mucho, bueno, a trabajar y a luchar por conseguir una vida que sea a tu altura. Pero no puedes seguir justificándote, señalando a los demás. Porque para hacerse cargo de uno mismo hay que soltar todas las muletas. Ahora, solo puedes hacerte cargo de aquello sobre lo cual tienes control. A ver, tu salud física, tu salud mental, te puedes hacer cargo de conseguir tu alimento, tu vestido. Es más, conseguir el alimento, el vestido, más que una necesidad, es una obligación para no incomodar a los demás. ¿Te haces cargo de qué? De tus acciones, que tus acciones sean productivas, que cada acción que realices produzca algo. A ver, ¿cuáles son tus acciones para darte en una esquina a conversar? ¿Qué de productivo tiene eso? Está bien, hay días para la recreación, hay días para pasear, hay momentos para conversar, pero ¿qué haces tú parado en una esquina? ¿Qué haces tú con una persona hablando mal de los demás? ¿Qué de productivo tiene? Te tienes que hacer cargo y solamente te haces cargo de tus bienes, de tu dinero, de tu casa, en eso tú tienes control. Te haces cargo de tu reputación. ¿Qué es la reputación? El concepto que la gente va a tener de ti en base a las acciones que hayas realizado. Eso sí, lo puedes controlar, de eso sí te puedes hacer cargo. ¿Te haces cargo de qué? De las decisiones. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Pero no es tu deber, escúchame bien, no es tu deber hacerte cargo de los demás, sobre todo, mire,
si ya son personas adultas. Nos hacemos cargo, somos responsables de los niños. Hasta que ellos crezcan, tengan educación, ok, ya los vamos soltando. Pero no es tu deber hacerte cargo de los más, sobre todo personas adultas que ya pueden valerse por sí mismas. Si tú aprendes a hacerte cargo de ti, y esto es interesante, si tú aprendes a hacerte cargo de ti, ninguna persona te va a obligar a hacer lo que tú no desees. Ahora, la persona que depende, la persona que no se hace cargo de sí misma y está dependiendo de los demás, siempre va a estar en una constante deuda. Y déjame decirte lo siguiente, los favores moralmente nunca se terminan de pagar. Así es. A ver, tú te acostumbraste a recibir la ayuda de un familiar. Perfecto. Tú le puedes pagar ese dinero a ese familiar, pero la deuda moral nunca se va a terminar. Siempre te van a recordar que te ayudaron. Y como consecuencia, en algún momento puedes sentirte obligado, tal vez obligada a hacer lo que no desees, para intentar pagar una deuda moral que nunca se va a pagar, nunca se va a cancelar. Ese es el peligro que corren las personas que no se hacen cargo de sus vidas. Si te haces cargo de tu vida, ninguna persona te va a imponer límites ni caprichos. El que se hace cargo de su vida es una persona libre. Si te haces cargo de ti, vas a dejar de estar mirando al pasado, buscando a quién responsabilizar, y vas a mirar solamente tus proyectos, tus metas. Si te haces cargo de ti, vas a conseguir experiencias valiosas en cada reto, en cada caída y cada vez que te levantes, y con ellas vas a aprender a enfrentar la adversidad. Y de esta manera, nunca hagas las cosas a medias. Nunca trabajes de manera mediocre. Sobre todo, nunca trabajes mediocremente en ti. Tienes que esforzarte, tienes que ser disciplinado. Imagínate que tú eres como una roca y todos los días vas a estar golpeando para darle forma, para hacer una escultura. Y si por casualidad, en este tema de hacerte cargo de ti, porque tienes que aprender a ser práctico, si en algún momento aparece algún problema, pregúntate lo siguiente, porque es la estrategia de ser prácticos. Si aparece por ahí algún problema, algún chisme, algún comentario, la pregunta que te vas a hacer es la siguiente: ¿de eso depende mi vida? ¿Voy a ganar algo solucionando ese problema? No te hagas cargo de lo que no sea productivo. ¿Por qué? Porque lo improductivo te quita el tiempo y energía. Si ese problema no te va a proporcionar nada, si de ese problema no depende tu vida, no depende tu salud, ¿para qué lo quieres solucionar? A veces es mejor darle la razón a los demás. Una persona debe tener metas, objetivos claros y alcanzables, sobre todo cuando comienza a hacerse cargo de sí misma. No se puede esta persona colocar una meta muy larga, no, tiene que colocarse algunos objetivos para ir entrenando la mente, que sean realizables, pero también debería practicar las microtareas, diariamente pequeñas tareas que sí pueda realizar para programar a su mente a que todo lo puede conseguir. Tratamiento para este tipo de personas, para aquellos que quieran aprender a hacerse cargo de su vida, por supuesto. La terapia cognitivo-conductual, para manejar esos patrones de pensamiento disfuncionales. Hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar la evitación de responsabilidades. Hay que ayudarle a la persona a establecer un horario donde pueda tener rutinas estructuradas y productivas. Hay que elaborar esas metas personales y que sean de manera realistas. Así que hay tratamiento. Se busca también dentro de la historia del paciente qué ha ocurrido, qué pasó en su infancia para que esa persona en algún momento haya tenido miedo de enfrentar la vida. Así que, mis queridos amigos, es momento de hacer un acto de conciencia. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo.
Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. A manera de conclusión, mis queridos amigos, hay que darle importancia a lo que se quiere conseguir en la vida, porque aquella persona que no sabe qué es lo que quiere jamás va a poder valorarse como individuo. La persona que no sabe qué quiere encontrar en su vida no valora su tiempo, no valora su salud y mucho menos va a apostar por generar habilidades. Importante que enseñemos a nuestros hijos a trazarse metas. Importante que enseñemos a nuestros hijos a enfrentar la adversidad, sobre todo en esa etapa infantil, a que puedan contar siempre con nuestra ayuda. Todo ser humano tiene el derecho y tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su vida. Comenzar poco a poco a hacerse cargo de su alimentación, de su vestido, de tener un lugar donde dormir, de esa salud física, mental, de tener cierta solvencia económica, de poder tener un trabajo, un empleo, son cosas que todos los seres humanos deberían hacer. Pero esta manera de vivir la vida con tanta independencia, sobre todo con tanta autonomía, con esas normas de vida, con esa libertad, se va generando en la infancia. Hay que enseñar a los hijos a empoderarse. ¿Qué es empoderarse? Conectarse con ese poder interior. Hacerles reconocer a nuestros hijos las habilidades y las habilidades que tengan todo el tiempo a practicarla. Ya hemos visto esos padres que todo el tiempo están criticando, esos padres que todo el tiempo están comparando a los hijos. Lo único que van a hacer es que esos niños en su etapa adulta tengan miedo a intentarlo, tengan miedo incluso a abrir sus alas, porque si en casa los han criticado, ¿cuántas críticas mayores podrían conseguir fuera de casa? Entonces, mis queridos amigos, gracias por haberme acompañado esta noche. Sí, importante la terapia, sobre todo el enfoque terapéutico, que hay varios enfoques que podemos utilizar dentro de la terapia, pero es importante que se pueda realizar un proceso, pero también importante que ustedes puedan llegar con claridad a buscar la ayuda. Es importante que ustedes vayan de manera honesta y digan qué es lo que está sucediendo, que no de repente estén por ahí con miedo, porque el psicólogo no es un fiscal, el psicólogo no es juez, el psicólogo no va a hacer un juicio negativo, el psicólogo está ahí para escucharles y para darles estrategias, para entregarles estrategias que puedan ayudarles a sobreponerse de ese problema que tienen. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por ser parte de este movimiento donde estamos compartiendo la cultura psicológica en diferentes partes del mundo. A nombre de todos mis colegas, eternamente agradecido por dar a conocer el trabajo del psicólogo. Ahí están mis colegas, día y noche, listos para apoyarlos en ese camino de la autorrealización. Y bueno, antes de dormir, siempre las recomendaciones. Una persona que agradece es una persona satisfecha, es una persona feliz. Hay que ser agradecidos con la vida, agradecidos con Dios. Quienes tengan alguna religión, practíquenla. Forma parte también de esa salud mental. Los que no crean en Dios, crean en la vida. Es bueno creer en algo, es bueno de vez en cuando inclinarse un poquito y decir gracias por la oportunidad de estar aquí. Amigos, yo por mi parte estoy agradecido con Dios, estoy agradecido con la vida, pero sobre todo estoy agradecido con ustedes, quienes reflejan que esa fe que tengo es real. Hace mucho tiempo yo dije, yo tengo fe en mis creencias y mis creencias me van a demostrar en algún momento lo bonito que es la vida. Y ahí están ustedes. Me salió un tanto de poeta, pero ahí está. Esa palabra para ustedes, se les quiere mucho. Y bueno, se me cuidan, por favor. ¿Qué vamos a hacer antes de despedirnos? ¿Qué es lo que hacemos? Nos damos un abrazote grande desde el alma. Besos para todos. Se me cuidan, por favor. Buenas noches. Descansen y nos vemos la próxima semana. Besos para todos. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se
sentir la calma. Y aunque pasen muchos años, mi corazón no se ha